cierto Simón Curtidor que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común ni ninguna miedo jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdame a mí a explicarla, Señor, de una forma clara, Padre, y que seas tú, tu Espíritu Santo, Señor, el que hable por medio de tu palabra. Quita las distracciones que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, las distracciones que puedan haber en este momento, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos habla aquí la palabra de Dios de este hombre Cornelio. Cornelio, hermanos, que no solamente él, hermanos, era reconocido por los judíos, tenía un buen testimonio, pero hermanos, como todos, era un pecador como nosotros, hermanos, y necesitaba la salvación, necesitaba la palabra de Dios. Él manda a traer al apóstol Pedro, hermanos, y vemos ahí que él reúne a toda su familia. Vea Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está hablando con el carcelero en el versículo 31, dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, es una promesa que Dios le hizo por medio del apóstol Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hermanos, también es una promesa que le aplica a nosotros, hermanos, pero no es una promesa que se aplica como por arte de magia. Ya fui salvo yo y toda mi casa también va a ser salva, ¿verdad? No, hermanos, Dios nos da bendiciones, hermanos, pero después de nuestra obediencia. Él primero da mandatos, nosotros obedecemos y Él nos bendice, hermanos. Aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Regrese a Hechos capítulo 10. Hermanos, Cornelio dice en el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Note esa frase del versículo 2, dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Vea el versículo 24 también. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, él se preocupó no solamente por su propia salvación, dice ahí por su familia y por sus amigos más íntimos. Vea ahora el versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Quién entró ahí? El apóstol Pedro, después de haber sido llamado. Y hermanos, había muchos reunidos ahí en su casa. Hermanos, la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, tú eres Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Ahora, hermanos, la iglesia o la palabra eclesia significa llamados fuera, se refiere también a una asamblea, a una congregación, y es lo que dice el versículo 24, al final dice, habiendo
convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, Cornelio era un hombre, dice ahí, justo, temeroso de Dios, pero hermanos, él era un hombre que se preocupaba por su alma, el bienestar, hermanos, de su alma, pero no solamente por la suya, sino por la de los suyos, por la de los miembros de su familia, por sus amigos. Y hermanos, no llamó solamente a su esposa y a sus hijos, hermanos, no llamó solamente a sus 2 mejores amigos, hermanos, dice que estaban reunidos, hermanos, muchos. Cuando Pedro entra a ese lugar, dice, vio que había muchos ahí reunidos. Y hermanos, Cornelio es también un ejemplo para nosotros en la aplicación de ese versículo posterior de Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, es lo que quiere Dios de nosotros. Él quiso alcanzarnos a nosotros, pero también Dios quiere alcanzar a nuestra familia y Dios quiere alcanzar a nuestros amigos. Vea 3 características de Cornelio, hermanos. Número 1, él era temeroso de Dios. Vea el versículo 2, Hechos 10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hermanos, él era piadoso y temeroso. El temor de Dios, hermanos, el temor de Dios, dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor, hermanos. Cuando amamos a Dios, ya no tenemos temores, hermanos, del mundo, del diablo, de cosas que puedan venir. Pero hay un temor que debemos seguir conservando, que es el temor de Dios. Hermanos, el temor de Dios nos recuerda, hermanos, que Dios es justo. El temor de Dios nos recuerda, hermanos, recuerda lo que vimos en la escuela dominical. No teman a los que después de matar el cuerpo nada pueden hacer. Teman al que después de matar el cuerpo puede echar el alma en el infierno. Ahora, Dios ya no va a echar nuestra alma al infierno si ya recibimos a Cristo, porque el que cree en Él ya no es condenado. Pero hermanos, Dios es digno de ser temido, hermanos. Vamos, así como cuando una persona anda en malos pasos y escucha las patrullas, escucha las sirenas y se esconde, hermanos, así debería darnos temor cuando estamos mal, hermanos, y sabemos que hay un Dios en los cielos que todo lo puede ver, hermanos. Y hermanos, muchos han ridiculizado el temor de Dios. Ay, es que nada más para espantar a los niños, para que se porten bien, nada más. Y hermanos, veíamos hace rato ejemplos, ¿verdad? Yo no le voy a decir a mi amigo que me advierta, no vayas por ese camino porque hay perros o hay asaltantes. Yo no le voy a reclamar, ay, tú nada más me quieres asustar. Es algo real, hermanos. Y el temor de Dios es algo que debe estar en el corazón de todos los cristianos y aún, hermanos, de todos los seres humanos, hermanos. El pueblo de Nínive se arrepintió porque creyó en la profecía de Jonás, hermanos, en el juicio que estaba proclamando Jonás, hermanos, de parte de Dios, y tuvieron temor, hermanos. Tuvieron temor de que Dios él iba a cumplir su sentencia, hermanos. Pero Él es misericordioso y al arrepentirse ellos, hermanos, Dios también dejó, hermanos, hizo a un lado el juicio, detuvo el juicio que Él iba a mandar sobre ellos. Pero había temor de Dios, hermanos. El temor de Dios va de la mano, vea el versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Por qué él estaba atemorizado? Vea el versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Hermanos, había temor de parte de Cornelio. Versículo 6. Versículo 6 dice ahí,
Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagan. Vea un versículo más, versículo 22. Varón justo y temeroso de Dios. ¿Quién estaba hablando ahí, hermanos? Los siervos de Cornelio. Versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Sus siervos sabían que él tenía temor de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermanos, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Ahí vemos varias características. En el versículo 2, el temor de Dios va acompañado de la palabra piadoso, hermanos. Piadoso y temeroso de Dios. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos cristianos piadosos, hermanos. ¿Qué significa piadoso? Hermanos, va también de la mano con la palabra misericordia, compasión, hermanos. Una persona que se enoja y no perdona no es piadosa. Una persona que trata mal a su familia no es piadosa. Una persona que trata mal a otros no es piadosa. Y hermanos, llegan los siervos de Cornelio a tocar a la casa de Pedro. Cornelio, él nos envió un varón justo y temeroso de Dios. Sus propios siervos, ellos conocían que él tenía temor de Dios. Hermanos, su familia, y ahorita lo vamos a ver, lo siguió porque ellos veían que él era un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente a veces no se quiere acercar al cristianismo, hermanos? Y a veces también es una excusa, hermanos, pero hay gente que no se quiere acercar al cristianismo porque el cristiano, hermanos, no es un cristiano temeroso de Dios. Ay, tú dices que crees en Dios, pero andas tomando. Tú dices que crees en Dios, pero andas adulterando. Tú dices que crees en Dios y no tienes temor de Dios. ¿Cómo la gente, o cómo vamos a compartir el temor de Dios, hermanos, si la gente ve, nuestra familia ve, nuestros amigos observan que no tenemos temor de Dios? Vamos, si andamos en pecado, andamos en maldad, hermanos, no tenemos temor de Dios. Yo mencionaba que en la secundaria, hermanos, y tantas cosas, perversidades y vicios que hay en la secundaria y en la preparatoria, hermanos. Y digo, no fui, como dicen, una santa palomita tampoco, ¿verdad? Pero, hermanos, me aparté yo de muchas cosas, no porque yo fuera bueno. ¿Sabe de qué me acordaba, hermanos? Del temor de Dios. Es que yo ya conozco, ya vi lo que le pasó a Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Anduvo de rebelde con sus padres, anduvo buscando rameras, le sacaron los ojos, le cortaron el cabello y murió. Yo me acordaba, hermanos, de Jonás. Él huyó de la voluntad de Dios y estuvo, imagínense, 3 días y 3 noches encerrado en obscuridad, hermanos, con un olor horrible. Y hermanos, ¿por qué? Por huir de la voluntad de Dios. Y hermanos, yo me acordaba de tantos ejemplos, tantos testimonios, tantas predicaciones, hermanos, y yo quería evitar el castigo de Dios. ¿Cómo lo iba a evitar? Evitando el mal camino. Y hermanos, yo le decía ayer a los jóvenes, muchas veces, hermanos, cuando un joven cristiano anda haciendo cosas malas, al que van a atrapar es al cristiano. Los mundanos van a huir, hermanos, y pareciera que Dios a veces los deja hasta años, hermanos, sin que los agarren. Y al cristiano, hermanos, luego. Hermanos, y yo tenía temor de Dios. Pero hermanos, si nos están viendo que hacemos cosas incorrectas, hermanos, estamos andando en pecado, la gente va a ver que no tenemos temor de Dios. Va acompañado el temor de Dios con la piedad, ya lo vimos, hermanos. La Biblia dice que hermanos, los fariseos, veíamos la otra vez que ellos le quitaban sus casas a las viudas. Cuando ellas se enviudaban, hermanos, ellos se aprovechaban de ellas que ahora estaban solas, hermanos, y les quitaban sus casas. La Biblia dice que Dios es defensor de los huérfanos, que Dios aboga por las viudas, por el necesitado. Cuando nosotros hacemos daño o somos injustos, hermanos,
Dios es el que lo va a juzgar, hermanos. Dios nos va a juzgar. Hermanos, si los padres son injustos con los hijos, Dios los va a juzgar. Si los hermanos mayores, vamos a poner, son injustos con los menores, o al revés también, Dios los va a juzgar. Hermanos, si en su trabajo usted es injusto, si usted es malo con alguien, Dios lo va a juzgar. Por eso va de la mano con el temor de Dios. Hermanos, piadoso, compasivo. Una persona vengativa no es piadosa. Una persona que guarda rencor no es piadosa, hermanos. Recuerden el versículo que leímos hace rato. El que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. A mí me da hermanos, aún cuando hermanos, yo he tenido alguna discusión con algún hermano, hermanos en Cristo, o algún familiar, yo me pongo a pensar en que debo tener cuidado con lo que yo le digo a esa persona, porque Dios me va a juzgar a mí. Hermanos, si yo digo algo que no debo decir, Dios me va a juzgar a mí. Y yo lo recuerdo, temor de Dios, piadoso, hermanos. Va acompañado, hermanos, leímos ahí en el versículo 4, él, Cornelio, hermanos, él mirándole fijamente. Hermanos, el temor de Dios va acompañado con estar atentos a su palabra. Vea Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, hermanos. Daniel capítulo 10. Ayer le enseñaba estos versículos a los jóvenes, hermanos. Daniel capítulo 9 primero. Dice ahí, hermanos, en el versículo 1. En el año primero de Darío, Daniel 9, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cuántos años, hermanos, iban a pasar en desolación? 70 años, hermanos. Ahora, yo les enseñaba este versículo a los muchachos ayer, a los jóvenes. Ahora los voy a exhibir, ¿no? Ustedes se lo ganaron. Estamos leyendo este versículo. Entonces, ¿en cuántos años iban a estar en desolación en Babilonia? 7. Y estaban ahí adivinándole, hermano, muchachos, lo acabábamos de ver. Hermanos, dice ahí, Cornelio estaba mirando fijamente. Ve ahora sí el capítulo 10, versículo 12. Hermanos, Daniel tiene una visión junto al río y dice en el versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y hermanos, se libra una batalla impresionante. Tiene que venir Miguel a ayudarle a pelear contra el príncipe de Persia, y luego terminando dicen que van a ir a pelear contra el príncipe de Grecia. Y hermanos, todo esto impresionante, y dice, he venido a causa de tus palabras. Y hermanos, pero ¿qué característica tenía aquí Daniel? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Hermanos, una persona temerosa de Dios va a poner atención a la palabra de Dios. Hermanos, una persona que no tiene temor de Dios va a acomodar la Biblia a su manera, a su parecer. Va a sacar un versículo, pues aquí dice esto, y lo acomoda a su parecer, y no se interesa por estudiar el contexto. A ver, pero ¿por qué dice esto? Y voy a entenderlo, a ver si sí es cierto que lo puedo aplicar. Hermanos, gente que no tiene temor de Dios. Abraham tuvo 2 mujeres. Bueno, y después que murió Sara tuvo otra. David tuvo 7 esposas. Salomón ni se diga. Jacob. Entonces sí es permitido. Y hermanos, hay gente que utiliza la Biblia para eso, para tener para andar en fornicación, para andar en adulterio. En el Génesis, ¿a poco había un acta de matrimonio? Entonces no es necesario casarme. Y hermano, y acomodan los versículos. Jesús convirtió el agua en vino. Y no se molestan, hermanos, en estudiar el contexto, en ver si realmente
eso es así. Hermanos, una persona con temor de Dios va a examinar, escudriñar las escrituras. A ver, el pastor hoy habló de esto, pero como que no lo entendí. Voy a estudiar más. Hoy leí este capítulo pero como que no entiendo este versículo. Mira, acá hay una referencia. La voy a estudiar, voy a checar. Y hermanos, una persona con temor de Dios está atenta a la palabra de Dios, hermanos. Yo le decía ayer a los jóvenes, una predicación puede darte la respuesta o la solución o evitarte un problema fuerte en tu vida. ¿De qué manera? A lo mejor un día, yo les decía a los jóvenes, está el pastor predicando, el versículo que dice, el que se apresura con los pies, peca. ¿Qué quiere decir? Cuando tomamos decisiones apresuradas, normalmente nos equivocamos, la regamos. ¡Ay, no hubiera dicho que sí! Yo por eso decía, tengan cuidado con los vendedores, ¿verdad? Porque ellos te presionan para que compres, para que hagas. Y hermanos, cuando alguien te presiona para tomar una decisión rápida, y hermanos, y no oraste, no consultaste a Dios, no pediste consejo, 99% probable que la decisión sea equivocada. Y a lo mejor el pastor ese día lo predicó, pero tú andabas ahí viendo la mosca, estabas viendo tus mensajes de texto, estabas viendo a la hermana que iba llegando, y estabas sin poner atención. Y hermanos, y esa predicación pudo haberte dado una respuesta. Cuando dice la Biblia, a lo mejor un día está el pastor predicando de la mujer ramera que te habla con la dulzura de sus labios y al final es para tu destrucción. Y tú no pusiste atención, llegó una muchacha que te habló bonito, la embarazaste, te demandaron, tienes una infección y ya un montón de problemas. ¿Por qué? Porque no dispusiste tu corazón a atender, hermanos, la palabra de Dios. Una persona con el temor de Dios, hermanos, regrese a Hechos 10, hermanos, está atenta a la palabra de Dios, hermanos, a la palabra de Dios. Vamos, cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo le digo a mi esposa, voy a leer. No, y ya sabe que al menos que esté cayendo un meteorito, hermano, no me tiene que hablar. Digamos, cuando yo la veo a ella leyendo, yo sé, y yo por decisión propia no la interrumpo. Hermanos, ¿por qué? Porque debemos estar atentos a la palabra de Dios. Después dice en el versículo 22, hermanos. Entonces ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Hermanos, tiene buen testimonio. El buen testimonio forma parte del temor de Dios. Génesis capítulo 19. Génesis 19. Vamos a estar regresando, hermanos, a Hechos constantemente. Todavía Génesis 19. Versículo 14. Entonces salió Lot. Recuerdan que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Hermanos, ¿qué testimonio tenía Lot? ¿Y qué testimonio tenía Cornelio? Hermanos, Lot, hermanos, avisó del juicio, quiso llevar a sus yernos por el camino correcto, salir de ese lugar equivocado, porque iba a venir el juicio de Dios, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y ellos pensaron que se estaba burlando. Vamos, cuando una persona no tiene buen testimonio, anda drogándose, anda estafando, anda robando, maltrata a su esposo, a su esposa, a sus hijos o los hijos a los padres, y hermanos, son groseros, son chismosos, y luego llegan a hablarles de Dios. ¿Cómo te va a tomar la gente, hermanos? ¿Cómo nos va a tomar la gente en serio si ven que nuestra vida, hermanos, no es, hermanos, congruente con lo que nosotros estamos predicando? Hermanos, el buen testimonio es sumamente importante, hermanos, sumamente importante.
Pues había un pastor que estaba en otra iglesia. Estaba enojado porque, o sea, en Huamantla hay un montón de iglesias pentecostales, carismáticas y demás. Y ellos hacían reuniones, se reunían varios pastores y ya después, hermanos, empezaron a tener pleitos que porque un pastor se llevaba las ovejas del otro pastor y que se iban y que los convencían y les gustaba más y estaban ahí enojados y peleados porque se robaban las ovejas. Y me contaba una persona que iba a una de esas iglesias, no, es que mi pastor ya se enojó porque tal pastor se robó tales ovejas. Le digo, pues él no está en la condición para reclamar eso, porque él se ha llevado ovejas de otro lado. Ahora, hermanos, dice el pastor Kevin, las ovejas van a donde hay paz. Hermanos, los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. El que es de Dios va a buscar donde se predique la palabra de Dios. El que busca su comodidad va a buscar su comodidad. Pero hermanos, y yo decía, mira, está mal que los pastores digan mis ovejas, hermanos, porque ¿de quién son? De Cristo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Pero yo decía de ese pastor, no está en derecho de reclamar porque él hace lo mismo. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y no cumplimos la palabra de Dios, la gente va a decir lo mismo de nosotros. ¿Y tú qué me vas a enseñar? Si te veo que andas allá, te veo que andas acá, el buen testimonio, hermanos. Por eso a Lot no le creyeron. Hechos 10, versículo 6, hermanos, dice, él mirando fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Él estuvo atento. Y versículo 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír las palabras. ¿De quién había recibido instrucciones? De un ángel, y ese ángel venía de parte de Dios. Ahora, hermanos, dice la Biblia que en estos tiempos, si alguien viene diciendo aún un ángel del cielo otro evangelio, no le creamos, ¿verdad? Que sea anatema. Pero hermanos, en ese tiempo todavía no estaba terminada la palabra de Dios, no estaba sellada todavía. Y hermanos, él escuchó atentamente al ángel y después, hermanos, él siguió sus instrucciones, hermanos. Temor de Dios. El temor de Dios va de la mano con la obediencia, hermanos. Hermanos, yo veía en mi casa, ¿verdad? Cuando mi mamá se iba a trabajar y nos dejaba determinados quehaceres, hermanos, y yo decía, pues vamos a apurarnos, le decía a mis hermanos, porque va a llegar mi mamá a tal hora. No, y a veces llega antes, y nos apurábamos. Y hermanos, ahí uno de mis hermanos, no le voy a decir quién, ¿verdad? Ya está grande, eso ya es pasado. Pero estaba ahí sentado, viendo la tele, e iba por sus papitas, por chocolate, bien quitado de la pena. Decía, ¿no te da miedo que vaya a llegar y nos vayan a regañar? No le daba temor. Digamos, como no había temor, no había obediencia tampoco. Ahora, Dios prefiere que obedezcamos por amor, pero yo lo he dicho, no siempre lo hacemos, hermanos. No lo hacemos por amor, por lo menos también por temor, hermanos. O sea, hay delincuentes que se detienen de ciertas cosas por temor a la justicia. Hay otros que, hermanos, como les digo, les vale, ¿verdad? No les interesa. Pero, hermanos, una persona que tiene temor de Dios va a seguir las instrucciones de Dios. Voy a escuchar la palabra y voy a obedecer la palabra. También dice, hermanos, que Cornelio era justo, hermanos. Justo, temeroso de Dios. Ve el versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Hermanos, él tenía temor de Dios y eso daba un buen testimonio para que su familia se acercara. Usted quiere, y como cristiano debería querer que su familia sea salva. Yo no sé usted, pero yo no quiero que mi familia vaya al infierno. Yo no quiero que mis amigos vayan al infierno. Pero primera característica que debemos imitar de Cornelio es ser
temerosos de Dios, acompañado de piedad, buen testimonio, de obediencia y de justicia. Segunda cosa que debemos imitar, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre de oración, hermanos. Hermanos, usted no va a ganar a su familia nada más peleándose con ellos. Hermanos, usted va a ganar a su familia orando por ellos. Ahora, a veces, hermanos, es necesario que haya ciertos tipos de contiendas. Lo dice también la Biblia. Judas dice que contendáis ardientemente. Hermanos, a mi familia de Michoacán, yo les he hablado, hermanos, del Evangelio. Y muchos, hermanos, se han enojado conmigo. Y se enojan feo, hermanos. Pero unos cuantos han sido salvos. ¿Lo vale? ¿Lo vale? Hermanos, no van a ser salvos nada más si oramos por ellos y no les decimos nada. Dios nos manda a hablarles. Y a veces hablarle involucra pleitos, hermanos. Ahora, nosotros, hermanos, solamente debemos predicar la palabra de Dios. Pero, hermanos, también Dios quiere que nosotros oremos por nuestra familia. Dice en el versículo 4, él mirándole fijamente atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El ángel le dijo, tus oraciones han subido. Cuando viene a contestar la oración de Daniel, desde el principio de tus ruegos, tus oraciones fueron oídas. Por el tiempo no vamos a ver todo eso, hermanos, pero dice, tus oraciones fueron escuchadas. Y Daniel, ¿qué estaba haciendo ahí, hermanos? Este versículo sí lo vamos a ver, Daniel 9. Daniel estaba orando, hermanos. Y aunque de Daniel no se menciona ningún pecado específico, hermanos, Daniel estaba aquí en el capítulo 9, versículo 2, diciendo, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y hermanos, sigue hablando la oración de Daniel. Hemos pecado, no te obedecimos, tú cumpliste tu sentencia justa porque la merecíamos. Hermanos, un cristiano debe orar por los pecados de su familia también. La Biblia dice que Job ofrecía sacrificios cada día por sus hijos. O sea, el cristiano tiene que doblar sus rodillas. Señor, perdóname por mis pecados. Pequé en esto, te fallé en aquello. Señor, perdona a mis hijos, perdona a mis padres, perdona a mis tíos, a mis abuelos, perdona a mi amigo que anda en ese pecado, perdona a mi amiga que anda en esa maldad, perdónalo, ten compasión de él, de ella, permíteme hablarle de ti. Y hermanos, debemos orar por ellos. Job dice, por si quizás hayan pecado. Y hermanos, aún por los pecados que no conocemos de los demás. Señor, primero los nuestros, hermanos, pero también, Señor, perdona los pecados de ellos. Ten misericordia. El Señor Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. A los soldados, y uno al final se arrepintió. Pero a veces, hermanos, el cristiano, lo que veíamos al principio, no es piadoso, hermanos. Ay, ya, que Dios se lo lleve. Ay, ya, Dios, que como los apóstoles, que descienda fuego del cielo. No, ya nos creemos Elías, ¿verdad? Vino una compañía de 50 soldados, cayó fuego del cielo y los consumió, hermanos. Pero no, hermanos. Dios, dice Cristo que Él no quiere que las almas se pierdan, sino que sean salvas. Ay, Señor, ya llévate a esa gente mala, a esa gente mala que está en el gobierno, a esos pandilleros, a esos borrachos. No, hermanos. Nuestra familia, no sabemos.
pueden estar involucrados en cosas que no tenemos conocimiento. Que Dios tenga misericordia de ellos. Porque no va a ser bonito, hermanos, saber que un familiar, un amigo, fue al infierno, hermanos. Regrese a Hechos 10. Hermanos, debemos orar constantemente por él. Hermanos, hagan una lista de oración, hermanos, en su libreta, pónganla en su Biblia o en su cuarto, o pongan la oración de cada uno de sus hermanos en Cristo. Escriba una lista de su familia, escriba una lista de sus amigos, escriba, hermanos, hasta la otra vez compramos algo en la tienda y regresando me dijo mi esposa, yo quiero que ese señor vaya a la iglesia. Ni lo conocemos, hermano. Pero nos cayó bien y dijo, yo quiero que vaya a la iglesia, hermanos, aún por los que no conocemos. Ponga ahí, por el señor de la tienda, la señora de la tortillería, vaya y llévele, ore por ellos, llévele un folleto, háblele de Cristo, invítelo a la iglesia, haga conversación, hermanos, con ellos para hablarles de Cristo. Vamos a veces con la gente que cuando no estoy ganando almas o no estoy tocando puertas, hermanos, con gente con la que estoy platicando, hermanos, a veces no llego directamente a preguntarles, oye, ¿y si usted muriera hoy, a dónde iría su alma? No, empiezo una conversación, ellos empiezan a hablar y veo sus temas de interés y sobre esos temas de interés, hermanos, les empiezo a explicar el evangelio y los llevo a la oración al final, hermanos. Haga eso. Dice, el que gana almas es sabio, el que hace amigos es sabio. Versículo 30, hermanos, casi estamos terminando. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. A veces es necesario ayunar. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahora aquí vemos 2 cosas, hermanos. Cornelio había no solamente orado, estaba ayunando. Vamos, el cristiano tiene que ayunar. Señor, yo quiero llevarle el evangelio a esta persona, pero esta persona es bien difícil. Dame sabiduría, voy a ayunar por ella. Y ayune. No, pastor, ¿cómo voy a dejar de alimentar? ¿Qué tal y me empiezo a marear? Me empiezo a sentir mal. Hermano, ahora yo he dicho, si usted no está acostumbrado a ayunar, y hoy en día muchos cristianos no estamos acostumbrados a hacerlo. Si usted no está acostumbrado, no se quiere aventar un ayuno de 3, se puede morir, se puede enfermar gravemente. Empiece poquito a poquito, uno de mediodía, después un día completo, ya después otro día que vuelva a ayunar, puede hacer otro día, hasta que su cuerpo se vaya acostumbrando. Hermanos, habla a aquellos de los que nuestro Dios es el vientre, ¿verdad? No, es que mientras esto esté bien, todo bien, ¿verdad? Y hermanos, no. A veces es necesario, hermanos, ayunar por otros. Al cuerpo no le va a gustar. No nos va a gustar. Cuando estamos ayunando es cuando más antojos vamos a tener, más hambre nos va a dar. Pero también Dios va a alimentar nuestro espíritu, hermanos. Esther, ¿qué hizo, hermanos? Cuando supo que su pueblo iba a ser destruido, devastado, ella no fue, voy a tomar una espada y me voy a poner a pelear, voy a ir a matar a Amán. No, ella primero ayunó. Después sí pelearon, hermanos. Los judíos fueron a pelear, se defendieron. Pero, hermanos, primero Esther dijo, díganle a Mardoqueo que ayune 3 días. Y yo voy a hacer lo mismo con mis doncellas. Vamos a orar y vamos a ayunar. Hermanos, tenemos una responsabilidad espiritual. Por causa del tiempo no lo vamos a ver, pero en Deuteronomio le dice a los padres, y las enseñarás a tus hijos. Las repetirás cuando entres, cuando salgas, hermanos. Y Dios quiere que nosotros enseñemos a otros la palabra de Dios, que le enseñemos a nuestra familia la palabra de Dios, hermanos. Es una responsabilidad para todos los cristianos, principalmente para el varón. Dios le da la responsabilidad de suplir, con varias responsabilidades en su hogar. Sí, suplir el pan físico,
un techo y vestido. Pero también debe suplir las necesidades espirituales de su familia. Las necesidades, porque la gente necesita a Cristo, hermanos. ¿De qué sirve el alimento, el vestido, el techo, la fama, la riqueza si no tenemos a Cristo? Y después nuestra vida va a ser destruida. Hay gente, personas a las que le dieron todo físicamente hablando y hasta de más, pero no le dieron lo espiritual y destruyeron todo. Destruyeron su vida. Hermanos, tenemos la responsabilidad. Vea el versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio dice: Pedro, ya te conté cómo pasó todo. Por eso te hice venir. Y mira, aquí estamos todos para que todos escuchemos lo que Dios te ha mandado decirnos. Hermanos, hay padres que dicen: no, pues yo le voy a preguntar a mi hijo si tiene ganas de ir a la iglesia. O le voy a preguntar a mi esposa si tiene ganas de ir a la iglesia. No, hermanos, es nuestra responsabilidad llevarlos, traer a nuestra familia, dice la Biblia, arrebatándolos del fuego, hermanos. Hermanos, a todos los que se dejen traerlos. Obviamente no los va a agarrar en cadenas, ¿verdad? Y los va a traer. Pero hermanos, traer a sus amigos, traer a su familia, hablarles de Cristo. Versículo 44. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, hermanos. Sobre todos los que oían el discurso. Vea el capítulo 10, versículo 5. La última cosa: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel le dice: envía hombres. Cornelio tenía siervos. Hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos discípulos también, que los enviemos. Dice versículo 7: ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Cornelio los envió. Versículo 20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, decía el ángel. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Hermanos, Dios quiere que los enviemos. Dios quiere que hagamos discípulos, que hagamos seguidores. Hermanos, ya vimos, para que otros nos sigan, mucha gente se reunió y siguió a Cornelio, porque él era temeroso de Dios, justo, piadoso, con un buen testimonio, y la gente lo seguía, hermanos. Dios quiere que nosotros guiemos a otros hermanos, dirijamos a otros a Cristo, que los encaminemos, los enseñemos, como Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hermanos, que otros nos sigan. Decía el pastor Esaú: algunos ni su perro los quiere seguir. Hermanos, Dios quiere que seamos ejemplo para que otros nos vean y nos sigan, hermanos. Que otros nos vean y nos sigan. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón. Versículo 33. Así que luego envié por ti. Hermanos, Dios quiere que hagamos discípulos. Hermanos, Dios quiere que nosotros traigamos a otras personas a los pies de Cristo, que enseñemos, hermanos, a otros. Y hermanos, Cornelio fue temeroso de Dios, fue un hombre de oración y fue un líder o un guía, hermanos, que dirigió a otros a Cristo. Y él trajo la bendición a su hogar. Él trajo la bendición a su familia y a sus amigos, hermanos. Versículo 24, y con esto estamos terminando. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
27. Y habló con él y entró y halló a muchos que se habían, dice ahí, hermanos, reunido. Y por último, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Hermanos, él se encargó de que la palabra de Dios viniera a su familia. Hermanos, su familia y sus amigos recibieron al Espíritu Santo. Su familia y sus amigos se bautizaron. Su familia y sus amigos magnificaron a Dios. Hermanos, un cristiano que se conduce como Cornelio, hermanos, va a traer bendición a su familia, va a traer bendición a sus amigos, va a traer bendición, hermanos, aún en el lugar donde vive, hermanos. Antes, ahí donde estaba la iglesia de Montesión, hermanos, le llamaban la Quebradora, y era un lugar, cuenta que era un lugar muy feo por ahí, hermanos. Ahí hasta iban a tirar cadáveres por ahí. Estaba horrible ese lugar. ¿Y cuando empezó a crecer, a poblarse, a circular ese lugar, hermanos? Después de que se puso la iglesia. Cuando hay una iglesia, y muchas veces pasa eso, hermanos, Dios empieza a levantar bendición en ese lugar. Cuando es una iglesia que hace la voluntad de Dios. Lot pudo haber salvado a Sodoma y Gomorra y no lo hizo, hermanos. Hubo un profeta de Dios en Nínive, hermanos, y se salvó toda una ciudad. Y hermanos, nosotros podemos ser de bendición para Ixtenco también. Podemos hacer que Dios salve Ixtenco, hermanos. Que Dios salve a nuestra familia. Temerosos de Dios, en oración, hermanos, por ellos y guiándolos a ellos. No les pregunte si quieren venir, tráiganlos. A veces si ni usted mismo quiere venir. No les pregunte, hermanos, pero usted sabe que tiene que venir. Y gloria a Dios por los que venimos, hermanos. Amén, amén. No pregúntele, invítelos. Oye, voy a pasar por ti. Oye, te voy a traer. No pudiste el domingo, pues voy el miércoles por ti. Y obviamente no lo va a obligar, hermanos. Pero busque la manera de hablarle a su familia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra predicada en esta mañana y en esta tarde, Señor. Padre, gracias por la vida y el ejemplo de este varón de Dios, Cornelio, Señor. Cornelio, que fue un varón justo y temeroso de Dios, piadoso. Ayúdanos a imitar, Señor, porque nosotros hemos visto que tú llevaste bendición a su familia, llegó la salvación, recibieron al Espíritu Santo, se bautizaron, Señor, magnificaban tu nombre, Señor. Y nosotros queremos lo mismo para nuestra familia y amigos. Nosotros queremos lo mismo para nuestro pueblo, Señor. Sabemos que mucha gente, al final de cuentas, no va a querer, va a tomar su decisión, Señor. Pero en lo que a nosotros dependa, Señor, ayúdanos, Padre, para que venga bendición no solamente a nuestra vida, sino a nuestra familia. Señor, aquellos hermanos que están aquí, bendice a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, aún a sus padres, Señor, hermanos y amigos. Padre, trae bendición sobre Ixtenco, sobre los lugares donde nosotros habitamos, amado Dios. Bendice las familias de cada hermano aquí presente y aún de los que no están aquí, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, seguir tus instrucciones, amado Dios. Y hermano, hermana, y en su lugar, si usted quiere pedir por algún familiar en específico, algún amigo que usted conozca, que usted sabe que le tiene que hablar de Cristo, que usted sabe que puede llevar bendición a su casa, a su vida, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar un momento en silencio. Vamos a orar.
gracias, Señor, por este tiempo. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a entonar el himno 26, los que con lágrimas sembraron. Himno 26, los que con lágrimas sembraron. Cuando lo tenga puede ponerse de pie. Después de esto oramos por los diezmos y ofrendas de esta tarde, hermanos, y le voy a pedir al hermano Ulises que nos ayude a levantarlas después de este himno. Himno 26, los que con lágrimas sembraron. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, donde sus lágrimas dejaron, hermosas plantas crecerán, andando irán, llorando irán, pero felices volverán, andando irán, llorando irán, pero felices volverán, trayendo en hombros sus gavillas y en la garganta una canción. No se perdieron las semillas, mas dieron fruto en bendición, andando irán, llorando irán, pero felices volverán, andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por las grandes bendiciones que tú